Bienvenidos amigos al programa institucional de la Secretaría Universidad Somos Todos. Mi nombre es Carmen Betancourt y como siempre pues estaré acompañada del profesor José María Anderes Álvarez, secretario de nuestra universidad, llevando la información de primera mano sobre el acontecer universitario, regional y nacional, por supuesto. Hoy vamos a tocar el tema de lo que tiene que ver con el plan económico presentado por el Ejecutivo Nacional. El marco económico y jurídico del decreto de emergencia es un programa pues bien especial que hemos diseñado desde aquí, desde Universidad Somos Todos, para dilucidar todas esas preguntas que tienen desde el punto de vista jurídico y económico con respecto a este plan rechazado ya por la Asamblea Nacional. Antes de entrar en materia con nuestros invitados, que son la profesora Aura Morillo, decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, así como con el profesor Raúl Huisi, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes. Antes de entrar en materia con ellos, pues quisiera conversar un poco con el profesor José María Anderes Álvarez, lo concerniente al proceso de admisión de nuestra universidad. Profesor, quisiéramos saber si se mantiene el cronograma que ustedes han tenido y cómo se preparan para ejecutarlo. Sí, muy buenas noches, queridos amigos. También un abrazo fraternal y cordial para nuestros invitados, dos invitados de lujo en el día de hoy, y para ti, Carmen, que nos acompaña siempre. En relación al tema de la admisión, recordamos que el año pasado el ministro, en aquel momento, digamos, de turno en el área educativa, vean que los ministros duran poco, son breves, tomó para sí los cupos que normalmente manejaban las universidades nacionales, sobre todo las universidades autónomas, y OPSU asignó a través de varios listados prácticamente todos los cupos que la universidad había ofertado. La universidad ofertó en torno a 10.000 cupos y OPSU asignó a más de 7.500, 7.600 estudiantes. Se le había advertido a OPSU que el proceso de asignación de ellos tiene graves dificultades, que ese modelo que ellos utilizan es inviable, que no es auditable, que es tremendamente discrecional. No voy a llover sobre mojado sobre eso, pero que además tiene un componente muy negativo. Hay que recordar que cuando un muchacho se inscribe en la página web de OPSU, a él le preguntan qué carreras quiere cursar y él pone una serie de carreras. De acuerdo a su promedio, entre comillas, y a otras variables, el OPSU lo asigna muchas veces en la tercera, cuarta o quinta selección que él tiene, con lo cual el muchacho no tiene absolutamente ningún apego a esa carrera y no viene a inscribirse. Los estudios que hemos desarrollado en OFA y en OCRE, no de ahorita, sino de hace 6, 7, 8 años atrás, indicaban que para que nosotros llenemos el 30% de los cupos totales de la universidad que le correspondían legalmente a OPSU, requeríamos hacer llamados en algunas facultades de 6 y 7 llamados. Inclusive facultades tan importantes como Ciencias Jurídicas y Políticas, los muchachos no vienen todos a inscribirse. Afortunadamente, a través de los mecanismos complementarios que tiene la universidad, esos cupos se llenaban y el tamaño matricular y la oferta que le hacíamos a los jóvenes venezolanos se venía manteniendo en el tiempo. De hecho, esta universidad ha oscilado entre 35 y 45.000 estudiantes de pregrado en los últimos 6, 7 años. Lo que ocurrió esta vez no fue diferente. Llamamos a un proceso de admisión en los meses de octubre y en los meses de noviembre y diciembre llamamos a los procesos de inscripción correspondientes. Se llamaron a inscribir más de 7.500 estudiantes provenientes de la lista de OPSU, y no nuestra sorpresa, sino nuestra realidad es que apenas unos 3.000 y tantos estudiantes concurrieron a hacer uso de esos cupos. Esto exige que el Gobierno Nacional entienda de que ese sistema de asignación, que no toma en cuenta la experiencia larga que tienen las universidades autónomas y las experimentales grandes, está condenado al fracaso. Que si nosotros nos alimentamos exclusivamente de los listados que el Gobierno Nacional nos envía, motivados principalmente al alto costo de la vida, a la inflación galopante que hace que todo aumente, hay que verle la cara a un padre que está en Tucupita y que quiere mandar a su hijo a estudiar a la Universidad de los Andes. Le van a pedir 8 o 9 mil bolívares por una habitación, le van a pedir 5, 6, 7 mil bolívares por alimentación, más el transporte, la ropa, total que el papá tiene que tener por lo menos 20 mil bolívares fuertes para enviarlo aquí. Obviamente ese muchacho va a tener muchas dificultades. En el supuesto caso que venga a inscribirse, la deserción va a ser prácticamente inmediata. Se requiere entonces que, como todas las decisiones en este terreno educativo, sean consensuadas. No se puede desde Caracas hacer una asignación, digamos, sin sentido, ejerciendo de alguna manera, digamos, además con un discurso populista que vamos a masificar la educación, cuando de hecho el tamaño matricular en nuestras universidades viene disminuyendo día a día, producto de la deserción universitaria. Y el llamado es para que nos sentemos a conversar, para que hagamos las críticas a los modelos
que la OPSU tiene hacia el modelo universitario de admisión y nosotros tenemos hacia el modelo de OPSU de admisión, y que lleguemos a un gran consenso que se fue planteando a partir del año 2012-2013 y que de un solo plumazo el año pasado, el año 2015, el ministro de turno eliminó. Volvamos a sentarnos, volvamos a establecer las guías y las pautas para que tengamos un mecanismo de admisión coherente, transparente, auditable, sensato, solidario con la gente, y que el gobierno nacional entienda además que el dinero, como bien lo pudiera decir el profesor Huisi más adelante, que se gasta en las universidades nacionales no es un gasto, sino es una inversión, porque el desarrollo de los países importantes en el mundo, el desarrollo de su economía, de su industria, de su empresa, va de la mano directa con el desarrollo de la educación, y no me refiero solamente a la educación universitaria, me refiero también a la educación básica y al bachillerato. En este sentido, mañana, día miércoles 27 de enero, tendremos una reunión en el Salón del Consejo Universitario con los decanos de nuestra universidad y los representantes de las oficinas de admisión locales de cada facultad para conversar sobre el reglamento de admisión vigente, ver qué requiere cambiarse a la luz de la experiencia que hemos ganado en estos últimos años, con el objeto que el Consejo Universitario pase a discutir en los próximos meses la tabla de cupos correspondiente al año 2017. Recuerden que la tabla correspondiente al año 2016 ya la aprobamos en mayo del año 2015. El tema de admisión es un tema fundamental, es un tema muy importante, y estaremos dando las noticias una vez que termine la reunión para ver qué cambios estamos haciendo en términos matriculares. Además, queremos transmitirle a todos aquellos profesores, empleados, obreros de nuestra institución que tienen un miedo o un temor de que sus hijos no puedan ingresar más nunca a nuestra universidad por la vía de los convenios que tenemos firmados con los gremios, que desde la Secretaría haremos todo lo humano y así no sea humano, pero todo lo posible con el objeto de que los hijos de nuestros trabajadores, cumpliendo los requisitos que establece el reglamento, puedan ingresar a estudiar en la Universidad de los Andes, sin duda, a pesar de la vicisitud de la mejor universidad del país. Carmen. Sí, bueno, antes de entrar en materia con nuestros invitados, pues quisiera hacer un recuento, pues un breve abreboca de lo que va a ser nuestro programa. Bueno, con los precios del petróleo en caída libre y una inflación en alta azotando la economía de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro está pidiendo facultades de emergencia para introducir cambios en la política económica. Sin embargo, el 22 de enero de 2015, 107 diputados de la Asamblea Nacional votaron en contra del decreto de emergencia económica propuesta por el mandatario. En virtud de esto, pues tenemos dos invitados de lujo de nuestra universidad, miembros de la comunidad universitaria, como son la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, la profesora Aura Morillo, y el profesor Raúl Huisi, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de nuestra universidad. Vamos a estar conversando con ellos lo que tiene que ver desde el punto de vista legal y económico, por supuesto, y todas esas características pues que posee y las complicaciones que posee esa propuesta del Ejecutivo Nacional, que ya fue rechazada en la Asamblea Nacional, pero que sin embargo no elimina la crisis económica y social en la que estamos. Bienvenidos a ambos. Y tampoco elimina, Carmen, la posibilidad de que el presidente pida a la Asamblea con un nuevo decreto, digamos, los poderes que él supone que necesita para echar a andar esta economía. Esto no es solamente una opinión de Aura y de Raúl. El Consejo Universitario hace un par de sesiones atrás encomendó a esas facultades. Ya Raúl había caminado un poquito adelante y tenía un panel de expertos que iba a invitar a su consejo de facultad, y Aura estaba también haciendo lo mismo. Sin duda, dos voces muy calificadas, las máximas autoridades de su facultad. Bienvenidos. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Señora decana, del estudio que ustedes han venido haciendo desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista constitucional, a ese decreto que el presidente Maduro llevó a la Asamblea Nacional, ¿qué es lo más destacable? Sí, evidentemente cuando nosotros comenzamos, y ya lo conoce también la comunidad venezolana, el contenido del decreto presenta aspectos que no se ajustan directamente a lo que establece la propia Constitución Nacional. Pese a que el propio decreto establece un ajuste a lo que es la normativa jurídica. ¿Dónde se regula en la Constitución Nacional lo referente a los estados de excepción? Nosotros tenemos en nuestro cuerpo constitucional, en el título 2, directamente relacionado a lo que es la protección de la Constitución, 3 artículos fundamentales que regulan lo que son los estados de excepción. Y entre esos tenemos precisamente el artículo 337, que ya es muy conocido también, 338 y 339. El artículo 337 menciona quién puede impulsar un estado de excepción. ¿Quién lo hace? Lo hace el presidente de la República
en Consejo de Ministros. ¿A través de qué? A través de un decreto. ¿Bajo qué circunstancias lo puede solicitar el presidente de la República en Consejo de Ministros? Menciona las circunstancias muy concretas. Menciona circunstancias de carácter económico, de carácter político, de carácter social, natural o de carácter ecológico. ¿Por qué situaciones? Cuando hay situaciones de emergencias o extraordinarias que van a atentar contra los ciudadanos, aquí voy a utilizar el término para no hacer distinción de género, ciudadanos incluyendo ambos géneros, las instituciones o que constituya por supuesto un riesgo para la nación. Y siempre y cuando, establece el propio artículo 337, que los mecanismos jurídicos ordinarios regulares no sean suficientes para resolver esa situación extraordinaria. Lo menciona también el contenido del artículo. En la misma disposición jurídica del 337 nos dice, salvo que o cuando no se va a dictar esta restricción de las garantías temporales constitucionales. Y hace referencia, por supuesto, a lo que son los derechos humanos intangibles, a lo que es el derecho a la vida, a lo que es el derecho a la comunicación. Se prohíbe, por supuesto, la incomunicación, la tortura, de manera tal que hay una serie de limitaciones contenidas en estos estados de excepción que lo desarrolla la ley orgánica contenida también en nuestra disposición jurídica sobre los estados de excepción. Muy bien. Creo que para que el programa nos rinda bastante vamos a alternar un poco las preguntas para que no sea todo lo jurídico por un lado y lo económico por el otro. Raúl, tu impresión es que el problema fuerte, el problema de fondo que motiva este decreto es un problema fundamentalmente económico. Desde el punto de vista de los economistas, de los estudiosos de la economía, ¿cómo ven ustedes que el gobierno nacional impulsara un decreto ahorita a estas alturas cuando han tenido 16, 17 años, inclusive muchos de ellos con leyes habilitantes que le hubiera permitido a los diferentes presidentes, al señor Maduro, al señor Chávez, declarar estado de excepción e impulsar una nueva política económica diferente? Sí. Bueno, muchas gracias en primer lugar por la invitación y bueno, para mí es un honor compartir con la colega decana y vecina de mi facultad para hacer una evaluación en los términos en que debe hacerse la solicitud que el presidente de la República le hizo a la Asamblea Nacional. Ciertamente hay una situación de emergencia económica. Y hay una situación de emergencia económica ya reconocida por el Ejecutivo Nacional, que hace 6 meses atrás había dicho que con precios del petróleo a cero aún podían mantener la política de gasto público y la política social. En economía hay cosas que no se pueden violar. Usted puede tener deseos de que la economía funcione bien, pero los hechos, como dicen los ingleses, son testarudos. Entonces, las cosas van por otro camino cuando no se hacen bien. La política económica sirve para corregir grandes desequilibrios y conseguir grandes beneficios para la sociedad. Pero igualmente la política económica mal implementada o implementada a destiempo puede ocasionar grandes trastornos en una sociedad. Desde el último trimestre del año 2014 ya habían evidencias claras de que la economía venezolana entraba en un proceso muy complicado de desaceleración de la economía, con una caída del Producto Interno Bruto en el último trimestre y con un aumento de los precios inusual en un mundo como el actual en todas las latitudes. En 2015 se hicieron advertencias que con la caída de los precios del petróleo era insostenible mantener una política de expansión del gasto público, cumplir con compromisos de deuda y mantener algunos otros desequilibrios. Pese a que el Ejecutivo Nacional, el Banco Central, perdón, no presentó información sino ahora, antecito del decreto, tarde y mal. Ya las cifras evidencian de que la situación no podía ser peor. Vivimos lo que para los economistas se llama el peor momento de una economía, que es una situación cercana a la estaflación, que es inflación elevada con caída de la producción. Entonces se reconoce una situación de grandes desequilibrios económicos que estaba advertida, pero además que desde el punto de vista de la implementación de consensos necesarios para llevar a cabo políticas de ajuste, quiere dejar a un lado un poder que acaba de ser electo y que tiene muchas cosas que decir. O sea, es muy difícil para la Asamblea Nacional, que acaba de ser electo en un proceso de legitimación del Poder Legislativo, decirle, bueno, por un año o por 60 días, apártense de aquí que yo vengo ahora a tomar las decisiones que no tomé
con 2 leyes habilitantes durante 2 años consecutivos. Entonces, ciertamente hay una situación de desequilibrio. Si nosotros vemos dónde están manifestados los grandes dramas de la economía venezolana en este momento, en primer lugar, usted agarra el globo terráqueo, le da una vuelta por todas partes y se va a dar cuenta que en ningún país usted tiene un nivel de inflación ni cercano ni similar al que tiene Venezuela. Pero además de eso, hay una situación de caída del producto, 5% del Producto Interno Bruto, a pesar de que las cifras están reflejadas hasta el mes de septiembre. Del año pasado. El tercer trimestre. Y luego de ello hay un desequilibrio cambiario y una caída de los precios del petróleo que por supuesto tienen necesariamente que conducir a tomar medidas, pero se cree que esas medidas se pueden tomar en el marco legal que da la Constitución y la Ley de Administración del Sector Público, Financiero del Sector Público. Vamos a hacer una pausa. El tema pues cada vez va a ser más interesante. Vamos a dar para el próximo segmento más información sobre esto, pero vamos a la pausa y entonces continuamos conversando desde el punto de vista ya legal algunas de las virtudes o de las condiciones que podría tener la Asamblea Nacional para de una u otra forma brindar mecanismos jurídicos para no solamente los derechos del país como tal desde el punto de vista económico, sino también de los ciudadanos que muchas veces desconocen cuáles son. Vamos a hacer una pausa y en breve regresamos, amigos.